El Cenáculo. Una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Vive, vive, María, en tus hijos queridos, protégenos con tu manto, a quienes te amamos tanto. Ven, por favor, hermosa Madre de Dios. Ven, por favor, porque tú eres mi ilusión. El Cenáculo presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas para esta radio virtual. El Cenáculo. Saludo cordial para todos ustedes, queridos oyentes del Cenáculo. Una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Una producción que hacemos aquí en Bogotá en www.radiorosamísticacolombia.com. Así que estamos listos para comenzar. Hemos venido durante varios cenáculos hablando de este tema terrible, peligrosísimo para el alma, para la salvación, que se llama Halloween. Y hemos venido describiendo algunas de las cosas que suceden durante los días del Halloween, que ya se ha ampliado hasta mediados de septiembre, todo el mes de octubre y un par de semanas del mes de noviembre. Tiempo que dedica muchísima gente en el planeta para hacer la adoración del demonio. Pero nosotros los católicos no podemos actuar de esa manera. Nosotros siempre tenemos que ir de la mano de la Santísima Virgen María, como es este cenáculo, que es sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María, y también avanzar siempre del otro costado nuestro con el Señor Jesús hacia llegar a la Santísima Trinidad cuando tengamos que entregar nuestras cuentas en el momento de morir. Así que retomamos el tema de Halloween, vamos a otros aspectos que no hemos mencionado, que se celebran en estos días de Halloween aquí en el Cenáculo. Una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Así que ya volvemos. Y vamos a iniciar nuestro cenáculo de hoy, este cenáculo número 4 sobre el Halloween, hablando de la adivinación. Adivinación es la predicción de cosas futuras u ocultas, sin verdadero recurso a Dios, sin ningún recurso a Dios. Se pretende desvelar lo que solo Dios puede conocer. Algunos adivinos utilizan el nombre de Dios, lo cual confunde a personas incautas. Dios nos ha revelado algunas cosas sobre el futuro, por ejemplo, que habrá un juicio y después el cielo o el infierno, etcétera, o el purgatorio. Dios también nos da medios naturales como la inteligencia, el estudio, la ciencia y recursos naturales para que nos preparemos responsablemente para el futuro. Pero al mismo tiempo sabemos que no podemos controlar nuestro porvenir, pues está en manos de Dios. Debemos confiar en Él como Padre infinitamente bueno. Confiamos en Dios y cooperamos con su gracia para hacer la parte que nos toca. Sin embargo, el hombre, llevado por la soberbia o la ignorancia, quiere tenerlo todo bajo su control sin poner su confianza en Dios. Es por eso que busca conocimiento ilícito por caminos que están fuera de la revelación divina y fuera de los medios naturales que son lícitos. Va así en búsqueda de la adivinación. La adivinación es una puerta para el demonio y quien la practica le da acceso a su alma. Hay también quienes hacen directamente un pacto con él. La evocación de muertos, uso de oráculos, consulta de horóscopos, astrología, quiromancia, o sea, la lectura de las manos. También en el Japón hay una secta, Soho Hampoyo, que hace la lectura de la planta de los pies, la interpretación de presagios y de suertes,
los fenómenos de visión, el recurso a medium, sobre todo en estas cosas de José Gregorio Hernández, de María Leonza, del indio Guaycaipuro en Venezuela, cartas del tarot, el I Ching, la Ouija, que es el juego de la copa, un juego satánico, el libro rojo y muchas otras prácticas que hay para la adivinación. ¿Quiénes utilizan la adivinación? No solamente en la santería, la brujería, el espiritismo y la nueva era se encuentra la adivinación, también entre personas que se identifican como católicas y mezclan sus prácticas devotas con supersticiones y otras prácticas ajenas a la fe. A medida que se pierde o se confunde la fe católica, se populariza la adivinación. Muchos recurren a la adivinación en momentos de crisis para buscar una solución a un grave problema, y lo que hacen es agravar el problema. Otros se creen que solo es una broma, una curiosidad, un juego, o lo hacen por presión de un grupo. Debemos recordar que en la adivinación está en juego nuestra fidelidad a Dios. El enemigo está, como dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Los adivinos eran muy importantes en otras religiones en tiempos del Antiguo Testamento. En Egipto, los magos del faraón. En Grecia, los sacerdotes de Apolo. En Roma dependían de los auspicios. Por ejemplo, un relámpago que cayere de izquierda a derecha era favorable, de derecha a izquierda desfavorable. Los auspicios obtenidos de los pollos sagrados, como en la santería, etc. El pueblo de Israel, en muchas ocasiones, se tomó a la práctica de la adivinación y a la consulta de brujos, yendo así en contra de los mandatos de Dios. Usted lo puede leer en Ezequiel 13, 18 al 19, en Segunda de Crónicas 33, 6, en Jeremías 27, 9. El rey Saúl fue a consultar a la pitonisa, hechicera adivinadora de Endor, queriendo saber qué hacer en cuanto a la guerra. Está en la primera de Samuel 28:7 y en primera Samuel 15:23. La adivinación es un espíritu de rebelión. Así dice Yahvé tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo, Yahvé, lo he hecho todo. Yo solo extendí los cielos. Yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Yo hago que fallen las señales de los magos y que deliren los adivinos. Hago retroceder a los sabios y convierto su ciencia en necedad. Léelo, por favor, en Isaías 44, versículos 24 y 25. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles confrontan a los adivinos. San Pablo mandó que un espíritu maligno abandonase a un joven esclavo que hacía la fortuna de sus dueños. Por ello, Pablo y Bernabé fueron apresados, encarcelados y azotados. En la ciudad de Filipo, de donde eran los filipenses, San Pablo encontró obstáculos por razón de una joven esclava poseída por un espíritu de Pitón al que ordenó salir. Cansado, Pablo se volvió y dijo al espíritu: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella, y en el mismo instante salió. Está la historia en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. La adivinación lleva al espíritu maligno, el enemigo de Dios. En la actualidad, los hombres y las mujeres siguen ofendiendo a Dios por medio de estas prácticas. Algunos llegan hasta vender su alma con tal de recibir del demonio lo que buscan. No es extraño que el demonio dé poder temporal a sus clientes a cambio de su alma, porque es con el alma que cobra. Y ojo, la adivinación es un pecado grave contra el primer mandamiento. Las constituciones apostólicas prohíben expresamente la adivinación. Los concilios de Vannes en el 461, de Agde en 506 y de Orleans en 511 excomulgaron a los adivinos. Además eran declarados infames, incapacitados para ser testigos en la justicia y privados de toda dignidad eclesiástica. Pero ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica con relación a la adivinación? Esto se lo contaremos a continuación aquí en el Cenáculo. Una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María.
El numeral 2116 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente, comillas: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, como la carta astral, como el tarot, como el I Ching, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, ya lo dije, José Gregorio Hernández, Indio Guaycaipuro, María Leonza en Venezuela especialmente, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Y en el numeral siguiente, en el 2117, dice el Catecismo: todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia Católica advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales, holísticas, alternativas, no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. La gran mayoría de estas medicinas llamadas tradicionales, holísticas, alternativas, tienen ingredientes de ocultismo, de adivinación y de espiritismo. En la profecía los hombres no toman la iniciativa, porque hay que distinguir entre adivinación y profecía. En la profecía los hombres no toman la iniciativa, sino que es Dios quien les llama y les da un mensaje que deben comunicar. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2115 dice al respecto: Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud católica cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. ¿Se puede recurrir a los santos? Por supuesto que sí. Los santos son nuestros grandes amigos como católicos, ¿sí? Y ciertamente ayudan desde el cielo, pero ellos se pueden comunicar con nosotros según Dios les permita, pero no está permitida la adivinación. En la adivinación se consulta con un medium esperando por medio de esta persona respuestas a nuestras preguntas, aunque se identifiquen como católicos cristianos y digan cosas muy piadosas. La obra de los adivinos no es de Dios. Así que una cosa es los santos y otra los adivinos y los mediums. Muchos de ellos utilizan la Ouija, un juego luciferino, satánico, terriblemente peligroso. El juego, entre comillas juego, de la Ouija, consiste en poner las manos sobre una pequeña plataforma que se desplaza lentamente sobre un tablero, movida por alguna fuerza misteriosa. Ya regresamos para seguir hablando de la Ouija. Usted está escuchando El Cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Estamos hablando de la Ouija y decimos que es una plataforma, las manos sobre una pequeña plataforma que se desplaza lentamente sobre un tablero, movida por alguna fuerza misteriosa, pues por la fuerza del demonio. El tablero está inscrito con números y las letras del alfabeto. Los jugadores, entre comillas,
esperan obtener respuesta a sus preguntas uniendo las letras sobre las que se mueve la plataforma. La, entre comillas, diversión está en la curiosidad de comunicarse con algún espíritu que supuestamente revela secretos. Cuanto más parezca funcionar, más la Ouija atrae y ata. Para algunos esto desemboca en una obsesión y a veces conocemos casos reales, incluso en problemas mentales. Mucha gente se ve atraída por la posibilidad de contactar con un ser querido ya muerto. Otros solo por curiosidad y otros para pasar el rato. La verdad es que con el tiempo la Ouija va variando el destino del contactarse en función de las nuevas creencias. Por ejemplo, hay quien la utiliza supuestamente para contactar con seres extraterrestres, seres de otras dimensiones, supuestos ángeles, pero son ángeles caídos, son demonios. En definitiva, parece que el juego del tablero hoy en día nos ofrece muchas posibilidades, pero es terriblemente peligroso. No te pongas a jugar con esas cosas. Ya Pitágoras, en el año 540 a.C., usaba un artefacto parecido cuando se reunía en círculos, en los que una tabla mística que se movía con ruedas hacía signos que el filósofo y uno de sus estudiantes interpretaban a la audiencia como revelaciones del mundo invisible. En la China, antes del nacimiento de Confucio, se usaba algo similar, lo que parecía ser una forma, entre comillas, no peligrosa, de comunicarse con los espíritus de los muertos. El mundo del ocultismo abrazó con entusiasmo a la Ouija. En 1853, en Francia, el espiritista Planchet diseñó una Ouija similar a la que hoy día es popular. Elijah Nunn en Estados Unidos le hizo variaciones. William Full le compró los derechos y un año después la patentó. Finalmente, en 1966, Parker Brothers compró los derechos sobre el supuesto juego de la Ouija, que no es juego, y ha sido desde entonces su fabricante. Sin embargo, la Ouija, en diferentes versiones, se ha popularizado tanto que se puede obtener por infinidad de medios, desafortunadamente. Parker Brothers y otros fabricantes de juegos de mesa para aumentar el mercado han querido enterrar la relación de la Ouija con el ocultismo, con el satanismo. A estos señores lo que les interesa es popularizar el supuesto juego para hacer dinero. Prefieren decir que los jugadores buscan su yo subconsciente para obtener respuestas. Según esta versión, la Ouija trae a nuestra conciencia lo que está oculto en nuestro subconsciente, como una llave para acceder a nuestro conocimiento interior. Pero eso es pura ficción, para cubrir una realidad más oscura. Cuando el hombre se abre a buscar respuestas más allá de lo que se puede llegar por el uso de la razón, estudio, lógica, entra en el campo de lo sobrenatural o de lo preternatural. Lo sobrenatural es lo de Dios, lo preternatural es lo de abajo, lo del demonio. Lo natural es lo tuyo y lo mío. En este campo solo hay dos caminos, o Dios o el demonio. En definitiva, la Ouija es una manera más de intentar acercarnos al mundo del oculto en busca de información de aquello que por el momento no podemos demostrar. Ahora existe una nueva versión de la Ouija para el siglo XXI en la que se juega por medio de un computador, de un ordenador. Existe una versión en la que se manipulan las respuestas del jugador sin que éste lo sepa. Otras versiones dan respuestas escogidas por la computadora al azar. Si alguno dudase la conexión entre la Ouija y el ocultismo, solo necesita hacer una búsqueda en el internet para percatarse de la cantidad de estos grupos que la utilizan para comunicarse con espíritus, que son demonios. De uno de estos sitios traducimos al español lo siguiente: la tabla Ouija es quizás uno de los métodos más controversiales para comunicarse con espíritus, sobre todo porque lo pueden usar cualquiera y no requiere poderes especiales para navegar. Quizá por esto, la mayoría de los psíquicos desaconsejan el uso de la Ouija. Pero ¿cómo funciona la Ouija? La Iglesia Católica
Aconseja no dar una explicación de orden sobrenatural a un fenómeno que puede ser explicado en el orden preternatural. Se deben considerar las razones naturales del fenómeno antes de pensar en causas preternaturales. Para muchos la ouija no funciona, se aburren y allí queda todo. Algunos opinan que cuando la ouija se mueve es por causas fisiológicas o del subconsciente. Dicen que se debe tomar en cuenta el movimiento natural, pero inconsciente, de los músculos de los mismos participantes, las fuerzas del cerebro, las tensiones psíquicas y otros factores del cuerpo se reflejan en los movimientos musculares que a su vez pueden mover un objeto. Pero aunque nos permitamos pensar que el movimiento en sí mismo sea un fenómeno natural, ¿cómo se explica el deletreo automático, con mensajes inteligibles? Muchos dicen que refleja la actividad del subconsciente. El problema con esta explicación es que no toma en cuenta que a veces son varias las personas las que tienen sus manos sobre la ouija. Todas las manos no son movidas por el mismo cerebro. En todo caso, habría que preguntarse, ¿qué o quién incita a la mente desde el subconsciente a mover las manos, a dar un mensaje que el sujeto totalmente desconoce, a veces en un lenguaje desconocido para todos los participantes? La verdad es que la ciencia no tiene ninguna explicación. Se ha tratado ingenuamente de descartar la injerencia demoníaca basándose en un experimento en el que no se logró un mensaje coherente cuando se vendaron los ojos de los participantes y se cambió el orden de las letras en el tablero. Argumentan que si fuese el demonio no hubiese tenido dificultad para vencer estos obstáculos. Estos señores no comprenden la sagacidad del demonio para esconderse cuando le conviene pasar desapercibido. Ojo, la ouija no siempre funciona como debe ser, ¿no? Desafortunadamente, como debe ser. Es contacto con el demonio, con demonios. Sabemos por la revelación divina que el ser humano recibe mensajes de Dios, que dice la verdad y edifica en el amor, pero también del demonio, que tienta contra Dios. La palabra de Dios con frecuencia nos advierte de cuidar nuestros pensamientos y probar el origen de los mensajes, porque por sus frutos los conocerán. Numerosos testimonios que hemos recibido, visto y compartido indican que la ouija, cuando funciona, puede al principio ser un mensaje atractivo, felicidad, dinero, algún dato que el sujeto desconocía, etc. Pero el lenguaje y las tácticas que se manifiestan corresponden a lo que Jesús nos advierte que es característico del demonio. Consejos contrarios a la moral, incitación a la vanagloria, la curiosidad malsana, etc. Progresivamente desemboca en amenaza, sugestión a causar violencia, suicidio, desesperación o presunción, invitaciones a desobedecer a Dios y a cambio de alguna oferta de bienestar, riquezas. Los resultados pueden ser, por ejemplo, obsesiones, ansiedad, ataques de pánico, enfermedades, desórdenes mentales. Se conocen casos en que el sujeto se envicia con la ouija y pierde el discernimiento de tal manera que justifica su uso aun cuando percibe graves daños a su propia persona. Con el vicio, la opresión del demonio aumenta. Hemos recibido testimonios alarmantes de personas dominadas por el pánico, incapaces de dormir, verdaderamente desesperadas, pidiendo auxilio. Es muy grave utilizar la ouija. Es un artefacto satánico, un artefacto demoníaco. Pero hay que advertir que aunque se use la ouija por curiosidad, se está abriendo camino para el demonio y no es de extrañar que la persona quede espiritualmente afectada. El bien que el sujeto pensaba percibir no se logra. Resulta ser un completo engaño. Las Sagradas Escrituras nos exhortan
en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese es el demonio. Usted está escuchando el Cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Estamos diciendo lo que dice la Sagrada Escritura. El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta advertencia es necesaria porque el demonio realmente existe. Es dogma de fe y realmente tiene acceso a nosotros por diversos medios. Puede utilizar aún los movimientos naturales y el subconsciente para guiarnos hacia el mal, tentarnos, confundirnos y asediarnos. Esto ocurre cuando nosotros practicamos lo que está claramente prohibido por las Sagradas Escrituras, como veremos ahora más adelante. No debemos buscar conocer sino lo que Dios nos quiera revelar, ya sea por medio del uso natural de la razón sometida a Dios o por su revelación. Siendo mucho más inteligente que nosotros, el demonio tiene conocimientos que nos parecen buenos, pero que los utiliza para atraparnos y engañarnos. Puede además imitar voces y apariencias de personas que ya han muerto. Ciertamente, nadie que conozca y ame a Dios puede además imitar voces y apariencias de personas que han muerto. Perdón, me equivoqué. Ciertamente nadie que conozca y ame a Dios busca su dirección por medio de la Ouija. Dios se da a conocer, se revela, no por medio de juegos, sino a través de su Hijo Jesucristo. Él confió su revelación a su iglesia. Quien desea buscar la verdad debe acudir a las Sagradas Escrituras y a las enseñanzas de la iglesia. Entonces, con el corazón abierto al Espíritu Santo, sabremos cómo aplicar las enseñanzas a la vida diaria. Algunos comienzan a jugar ignorantes del mal que hacen, pero lamentablemente muchos juegan por soberbia, pues sabiendo que ofenden a Dios, continúan haciéndolo. Muchos escriben aún después que se le ha explicado sobre estas cosas, no buscando salirse, sino preguntándome sobre el significado de los mensajes que aparecen cuando juegan. Estos pobres no entienden de razones y solo queda orar por ellos. Quede claro que hablamos para alertar a los que no saben lo que es la Ouija y ayudar a los que de verdad se quieren arrepentir. No se puede justificar el uso de la Ouija con el pretexto de entretenerse y curiosear en lo oculto. La verdad es que al, entre comillas, jugar con la Ouija, se abre la puerta al demonio, cuyo objetivo es uno solo: llevarnos al infierno. Eso es el objetivo del demonio. Muy bien, continuamos aquí con el tema de la Wicca en el cenáculo a propósito de las celebraciones de estos días del Halloween, que incluye todas estas barbaridades que estamos describiendo y denunciando aquí en el cenáculo. Hermanos, el primer mandamiento de la ley de Dios prohíbe apelar a otro espíritu fuera de Dios. El rey Saúl recurrió a una mujer de Endor para conjurar el espíritu del difunto profeta Samuel, y fue castigado por Dios. Usted lo encuentra en la primera de Samuel capítulo 28, del 8 al 17. Se trata del pecado de adivinación, querer desvelar el porvenir recurriendo a espíritus que en realidad son demonios. ¿Y qué hacer ante esto? Cuide de que la Ouija no entre en su hogar. No se deje influir por los que dicen que es solo un inofensivo, entre comillas, juego. Una mente consagrada a Dios tiene en él su guía y no se abre al vacío para buscar respuestas. Si recuerdas haber invocado algún espíritu, sea por la Ouija o de otra manera, no temas. Dios te ama y quiere salvarte.
Si te arrepientes y le entregas tu vida a Jesucristo, Él te liberará. Confiésate. Se trata de un pecado contra el primer mandamiento. Confía en su perdón. Jesús te ama y te dará una vida nueva. Comprométete con Dios a jamás recurrir a la superstición ni a lo oculto. Solo Dios es fuente de verdad. Regresa al Señor con el deseo de ser un buen cristiano. No temas. Dios es infinitamente poderoso y misericordioso. Dios ha venido a salvarnos. Todos necesitamos entrar por el camino de su gracia que se nos ha dado en la iglesia. Si haces esto, el enemigo nada podrá contra ti por mucho que amenace. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Usted está escuchando el cenáculo con todos estos subtemas de ese tema terrible que se llama Halloween. Todo esto que se utiliza durante todos estos días para hacer que se pierdan almas para el Señor y se vayan para el infierno. Horóscopos es el tema siguiente. Horóscopo en el diccionario de la lengua española tiene la siguiente definición: predicción del futuro de personas, países, etc., realizada por los astrólogos y deducida de la posición relativa de los astros del sistema solar y de los signos del zodiaco en un momento determinado. Segunda definición: adivinación de la suerte de las personas en un futuro más o menos próximo según el signo del zodiaco, correspondiente a la fecha en que han nacido. Tercero, escrito en que consta tal adivinación. 4. Gráfico que representa las 12 casas celestes y la posición relativa de los astros del sistema solar y de los signos del zodiaco en un momento dado, y del cual se sirven los astrólogos para realizar una predicción. 5. Disposición o colocación de los astros en la figura o división de los signos del zodiaco. 6. Astral, ascendente, principio de la casa celeste. 7. Por extensión, cualquier adivinación o predicción. Octavo, séptimo, por extensión, cualquier adivinación o predicción. Y ojo, el catecismo de la Iglesia Católica enseña que la consulta a los horóscopos es una forma de adivinación condenada por el primer mandamiento. Los católicos cristianos tenemos un signo muy claro: la Santa Cruz. Una vez hemos entregado la vida al Señor, no podemos seguir confiando en el signo del zodiaco sin ofender a Dios. Pero ¿qué de malo tiene leerlo por curiosidad? Si lo leemos es porque hay algún interés. Sería tonto quien lee algo sabiendo que es puro engaño. Además de dar un mal testimonio, nos roba un tiempo que se le quita a otras cosas de valor, como la oración. ¿Cómo vamos a darle nuestro interés a una práctica que suplanta con mentiras a la divina providencia? El Papa Juan Pablo II en Castel Gandolfo, el 6 de septiembre de 1998, dijo lo siguiente, comillas: a todos quiero recordar un principio fundamental de la fe. Antes y por encima de nuestros programas hay un ministerio de amor que nos envuelve y nos guía. Es el ministerio del amor de Dios. Si queremos plantearnos bien la vida, tenemos que aprender a descifrar su designio leyendo el misterioso lenguaje de señales que Él mismo nos pone en nuestra historia cotidiana. Para alcanzar este objetivo nos hacen falta horóscopos. No hacen falta horóscopos ni previsiones mágicas. Repito, para alcanzar este objetivo no hacen falta horóscopos ni previsiones mágicas, ni el I Ching, ni el tarot, ni la carta astral. Hace falta más bien oración. Una oración auténtica que va acompañada siempre por una opción de vida conforme con la ley de Dios. El Papa habló del Espíritu Santo, que es espíritu de consejo y sabiduría. El Papa Juan Pablo II, ese día en Castel Gandolfo. Nadie mejor que Él conoce nuestro futuro y es capaz de orientar nuestros pasos hacia la justa dirección
dijo el sumo pontífice Juan Pablo II, y explicó que para programar bien se precisan además criterios. Algunos los dicta la realidad misma, son criterios de necesidad, de oportunidad, de eficiencia, pero tengamos cuidado de no reducir todo a cuestiones materiales. No nos limitemos a la tecnología y a la burocracia. Si queremos hacer proyectos verdaderamente humanos, debemos poner en ellos los grandes valores morales y espirituales. El Papa Juan Pablo II, que pronto será santo, recordó en esa oportunidad que debemos planear pensando en los demás, considerándolos siempre como personas y nunca como números u objetos. En una palabra, al organizar nuestra vida personal y comunitaria, no la inspiremos en el egoísmo, sino en el amor. Abrámonos a los hermanos, especialmente a quienes por su condición se ven obligados a esperar mucho o todo de los demás. Pienso en los niños, en los enfermos, en los ancianos, en los desempleados, dijo Juan Pablo II, que de este modo nuestra programación sea también un gesto de solidaridad, de amor de Dios, de misericordia de la Santísima Trinidad. Otra de las prácticas que habrá y se incrementará durante estos días de Halloween es la astrología, el estudio del movimiento de los cuerpos celestes con el fin de interpretar y predecir el futuro. Se trata de otra forma de adivinación, no de ningún método científico. No se debe confundir con la ciencia de la astronomía, la cual merece todo respeto. Una cosa son los astrólogos y otra los astrónomos. Los astrónomos son científicos que estudian el firmamento, el universo. Los astrólogos buscan adivinar cosas observando las estrellas. La astrología se practicaba en varias culturas antiguas. En el mundo helenista de Grecia se hizo en el siglo III a.C. una síntesis de las religiones astrales de los caldeos y los egipcios con las matemáticas y la astronomía griega. En la actualidad la astrología se encuentra en todas partes, desde la cultura tradicional hindú, astrología védica se llama, hasta la sociedad secularizada de nuestro occidente. Muchos no salen de sus casas sin antes consultar su signo zodiacal en el horóscopo que publican todos los periódicos del mundo o las revistas o ya en la radio y la televisión. Todas las formas de adivinación, dice la Iglesia Católica, deben rechazarse, incluida la astrología, el recurso a Satán o los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Y están, dice el numeral 2116 del Catecismo de la Iglesia Católica, están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a nuestro Dios. Desde el principio, los católicos cristianos comprendieron que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo hemos comprendido y una vez encontrado, no se puede retornar a la dependencia en la superstición, en los espíritus o en las fuerzas del mundo. San Pablo dice en Gálatas 4, 9 al 11, mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años, me hacéis temer, no haya sido en vano todo mi afán por vosotros. Gálatas 4, 9 al 11. Pero lean también, busquen esta cita, apúntenla, Romanos 8, 38. Colosenses 1, capítulo 16, Colosenses 1, 16, Colosenses 2, 8 al 20. Los padres Tertuliano, Agustín y otros denunciaron las predicciones astrológicas,
a menudo identificándolas como demoníacas. San Agustín acusó la astrología en su tratado La ciudad de Dios por ser un sistema fatalista que niega la libertad humana. El influjo del Islam en la filosofía medieval europea trajo consigo algo de apertura a la astrología. El Papa Inocente VIII condenó enérgicamente la astrología. Hubo papas como Julio II, Pablo III, León X, que permitieron el uso de signos astrológicos, pero no enseñaron falsa doctrina al respecto. La Reforma Protestante estuvo dividida ante la astrología. Dios puede utilizar los astros para guiar a los que tienen aún conocimiento de la revelación. Guió a los magos de Oriente por medio de una estrella, Mateo 2, 1-10, pero una vez que lo encontraron, ya no necesitaban depender del astro. Quien ha descubierto a Jesús, ha descubierto la plenitud de la revelación, la sabiduría encarnada, el pastor y guía de nuestras almas, el sol que nace de lo alto. Su luz es incomparablemente mayor que la de todos los astros. Por eso, no sería justo revertirse a las antiguas prácticas. Dios puede valerse de la naturaleza y de los astros para manifestar su presencia, o la de un mensajero, la Virgen María, los ángeles santos. Por ejemplo, al morir Jesús, el sol se ocultó. Está en Mateo 27:45, en Marcos 15:33 y en Lucas 23:44. En Fátima ocurrió el milagro del sol. Estos eventos, a diferencia de la astrología, corroboran o confirman un mensaje que Dios ha revelado y tienen como único propósito apuntar hacia la revelación divina. Son iniciativa de Dios y no como en la astrología, iniciativa del hombre en busca del futuro. Eso es muy diferente. Usted está escuchando El Cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María, en este cuarto programa, cuarta hora de Cenáculo sobre el tema del Halloween. Todas esas prácticas luciferinas, todo ese supermercado de ofertas satánicas que ocurre desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre. Puro satanismo. Eso hay que mencionarlo con nombre propio. El periódico británico Telegraph del 17 de agosto del 2003, citado por la agencia Zenit católica, informó sobre un estudio científico del horóscopo llevado a cabo con personas nacidas a principios de marzo de 1958. Muchos nacieron con una diferencia de minutos entre sí. Según la astrología, deberían tener muchos rasgos en común. Los investigadores, sin embargo, descubrieron que no había ninguna evidencia de similitudes. Los lectores del horóscopo se apropian de los vaticinios como si fuesen expresamente escritos para ellos. No se percatan de que son generalizaciones tan amplias que tan solo por la ley de probabilidad en algo aciertan o se pueden interpretar que aciertan. Las predicciones erradas, sin embargo, se olvidan. Nuestra sociedad latinoamericana, mientras se jacta de ser razonable y científica, tiene hambre por algo que pacifique la ansiedad que ocasiona un futuro incierto. No queriendo aceptar las exigencias de Cristo, al renunciar al pecado y comprometerse con la verdad, se van tras el horóscopo y otras formas de astrología y de adivinación, como el tarot, el I Ching, que les ayuda a escapar hacia las estrellas. Del tarot vamos a hablar ahora, a continuación, aquí en el Cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. El tarot es un método muy popular de adivinación en el que se utiliza un paquete de cartas para leer la vida de alguien, supuestamente leer la vida. Consta de 78 cartas. 56 están contenidas en 4 diferentes grupos, formando lo que se llama arcana menor.
Las otras 22 cartas contienen figuras y componen la arcana mayor. Este grupo proviene de Hermes Trismegistus, consejero de Osiris, rey de Egipto, y están relacionadas frecuentemente con la cábala judía. Y de Hermes Trismegistus se habla muchísimo en todas las logias masónicas del mundo, y de Osiris también se habla. Las 22 cartas del arcana mayor, porque además de adivinación esto es esoterismo, son la llave del tarot. Estas corresponden a las letras del alfabeto hebreo. Es una forma de Ouija. El estudio del arcana mayor revela muchas creencias de aquellos que siguen la cábala. Poniendo las cartas del tarot en forma del árbol de la vida, dicen ellos, se usan para adivinar y se pretende leer la vida de las personas. El propósito específico de leer las cartas del tarot es adquirir conocimiento sobre alguien o sobre eventos en la vida de una persona que no están disponibles a través de medios naturales ni recurriendo a Dios. Dios no responde a lo que no nos toca saber. Por eso los que leen las cartas van a otras fuentes. Entonces, ¿a quién recurren? ¿Qué poder espiritual piensan ellos que pueda responderles fuera de la voluntad divina? No pueden ser los buenos ángeles ni los santos, ya que estos jamás actúan fuera de la voluntad de Dios. Eso solo lo hacen los demonios, y son estos los que están detrás de estas prácticas y los que responden a las consultas que los adivinos hacen con el tarot, los adivinos, hechiceros y brujos. Quizá muchos practicantes no se hagan estas preguntas, solo van a su interés sin pensar que ofenden a Dios. Los católicos cristianos debemos saber que todo tipo de adivinación, es la cuarta vez que lo digo hoy en este cenáculo, ofende a Dios nuestro Padre, ya que lo abandonamos a favor de otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y de ahí no debemos irnos si estamos esperando con ansia la salvación de nuestra alma. Formas de actuar del demonio y cómo defenderse. ¿Qué es lo que sucede en estos días, no? El demonio está actuando fuertemente porque está siendo llamado por todos los practicantes del Halloween, por todos los que celebran esa fiesta luciferina, satánica, demoníaca. Uno de los temas que poco se tocan o que se tocan con poca seriedad es el tema del demonio, y es dogma de fe. Está en el catecismo, hay que creer en la existencia del demonio. Esto ha hecho que, sobre todo en la actualidad, mucha gente dude incluso de la existencia, atribuyendo el mal a situaciones puramente psicológicas o de orden natural. Pero recordemos, el éxito más grande del demonio es hacer creer que no existe, pasar de agache, desapercibido. La Sagrada Escritura es consistente en afirmar la existencia de este ser espiritual, el cual busca por todos los medios destruir al hombre y su felicidad. Qué pesar que hay sacerdotes, incluso obispos, cardenales, que no creen en la existencia del demonio. La invitación a ellos es para que crean en la existencia del demonio, en el mal que ocasiona este ser que un día desobedeció a Cristo en el momento en que estaban en la creación. Por eso es que es importante esta catequesis, este programa El Cenáculo, sobre todo en este tiempo en el que se niega la existencia o se ridiculiza su acción, con lo que se le da la gran oportunidad de actuar desde la oscuridad, desde el anonimato, o en estos tiempos en que todo se toma a burla, a diversión, cuando Él está ahí, tratando de hacer daño, como una fiera al acecho. Recordemos lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia enseña que Satanás primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos, requete malos. Numeral 391 del catecismo. Digamos entonces que el demonio no es un ser eterno, pensamiento difundido por el maniqueísmo, el cual ve en él el principio del mal, coexistente con Dios, que es el principio del bien.
El demonio es un ser creado por Dios, por lo que en su origen fue bueno. La escritura nos dice que su nombre era Luzbel, es decir, luz bella. Diferentes comentaristas de todos los siglos lo identifican como el ángel más bello, el cual, debido a esa extraordinaria belleza, se llenó de soberbia y se rebeló contra Dios, siendo así arrojado de su presencia para siempre. La iglesia enseña que el demonio primero fue un ángel bueno, creado por Dios, como dice el concilio de Letrán. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 391. Podemos decir que en la lucha espiritual que se desarrolla desde el Génesis hasta el Apocalipsis se encuentra implicado el demonio como un auténtico adversario. Su inteligencia angelical supera grandemente la nuestra, por lo que su acción es temible y su poder busca únicamente desorientar, deprimir y finalmente destruir, llevar hasta el suicidio, hasta la eutanasia, al aborto. Cuando hablamos del demonio nos encontramos ante el misterio del mal y de la perdición eterna. El catecismo católico nos lo dice enfáticamente. Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Numeral 538 del catecismo. Otra de las cosas que a veces nos causan confusión es si el demonio es uno o si son varios. Y esto es debido a que a veces se habla del diablo, del demonio o de Satanás. Así pues diremos que el nombre de Satanás es usado para indicar al jefe de todos los demonios, al cual podríamos identificar como Luzbel. Prácticamente esto mismo se podría decir en el término diablo. Sin embargo, este término indica una función de Satanás y en general de todos los demonios, que es la de dividir, del latín diabolus. Finalmente, el término demonio sirve para indicar a todos los ángeles rebeldes. Ahora bien, este último nombre, en el uso que le da el Nuevo Testamento, nos revela parte del misterio de estos seres malignos, ya que en él se muestra el caos que es el infierno. En el pasaje en el que Jesús enfrenta al demonio de Gerasa, en Marcos 5:10, este le pregunta, ¿cómo te llamas? Con lo cual nos da a entender que habla con uno, en singular. A esta pregunta el demonio responde, me llamo Legión, pues somos muchos. En la respuesta notamos que responde en singular, pero que en realidad se refiere a una multitud. Así vemos que mientras que en Dios todo es orden y unidad, en el demonio todo es desorden y desunión. Todo en él es imperfecto e indeterminado. Es de esta manera como ejerce su acción destructiva en el hombre, en la mujer, en los niños, en los jóvenes y en el reino, creando caos, desorientación y toda clase de perturbaciones que buscan únicamente quitarle la paz y la felicidad al hombre. Una de las tácticas favoritas y que en los últimos tiempos le ha dado muy buen resultado al demonio, como ya lo decíamos hace un rato, y lo hemos dicho varias veces, es el pasar desapercibido o hacerle creer a la gente que no existe y que todo esto es un mito inventado por la iglesia o en el mejor de los casos por el mismo hombre ante el misterio del mal, de la enfermedad, etc. De ahí que hoy se busque hacer creer a la gente que dado que el demonio no existe, tampoco existe la tentación, ni la perturbación, ni la posesión diabólica. Y eso es lo que busca hacer el demonio a través de estas celebraciones del Halloween. Sin embargo, el testimonio de la Biblia no deja lugar a dudas sobre la acción del poder del demonio. Poder limitado, dado que sería muy extenso el análisis de todos los textos en los que Jesús combate al demonio y demuestra así su existencia. Aquí en el cenáculo vamos a presentar como un ejemplo el caso del epiléptico endemoniado, que está en Mateo 17, 14, 18, en Marcos 9, del 14 al 29, y en Lucas 9, del 33 al 45, ya que este pasaje ha sido usado frecuentemente para decir que Jesús en realidad lo más que se le puede atribuir al caso es el haberlo sanado de una enfermedad de tipo psiquiátrica. Pero eso es una tremenda mentira.
El caso del epiléptico se desarrolla después de que Jesús ha regresado de la transfiguración y se encuentra con que sus discípulos no han podido expulsar a un demonio. En este episodio han buscado, como ya decíamos, reducir el exorcismo realizado de Jesús a una simple enfermedad curada por el poder de Jesús. De acuerdo a un especialista, los síntomas presentados por el muchacho corresponderían a un ataque de epilepsia. Primero, el enfermo grita. 2. Enseguida el enfermo se tira al suelo y se pierde la conciencia. 3. Continúa la fase tónica caracterizada por la rigidez. 4. Enseguida sigue la fase clónica con movimientos convulsivos, o sea, convulsiona. La respiración se hace difícil y le sale baba. Se corre en este momento el riesgo de que el enfermo se muerda la lengua y se rechinan los dientes. 5. Finalmente viene la fase de recuperación, la cual siempre es larga y penosa. Todas estas coincidencias prueban que el Evangelio confunde la posesión diabólica con una enfermedad. Podemos decir que fue una sanidad, una sanación o un exorcismo lo que realizó Jesús. En este pasaje nos encontramos, primero, que sí se describen muchos de los fenómenos que se presentan en una crisis epiléptica. Esto es debido a que muchas traducciones han buscado conducir los síntomas del muchacho hacia una enfermedad. Sin embargo, el texto griego nos ofrece una interpretación diversa. Esparaxei no significa que el muchacho fue únicamente precipitado por tierra, sino que fue destrozado o lacerado de la misma forma que el arado lo hace con la tierra al hacer el surco, cosa que ocurre con frecuencia en los posesos o endemoniados. Por otro lado, se presentan algunos aspectos que no tienen nada que ver con la epilepsia, como es el mutismo del muchacho, los impulsos suicidas al arrojarse al fuego y al agua, la reacción del muchacho al encontrarse con Jesús, todas ellas características que están relacionadas con la posesión diabólica. Por otro lado, de acuerdo a la experiencia de los exorcistas, el demonio usa las debilidades del poseído, incluyendo sus enfermedades, y vemos que los evangelistas distinguen perfectamente entre poseído y enfermo, ya que mientras con los primeros se establece un diálogo con el demonio y se dan reacciones violentas que terminan con una orden de Jesús, en el segundo se da una terapia en la que se imponen las manos, se unge con óleo u otro signo de curación. Es pues evidente entonces que el demonio es una realidad en el mundo y que puede ser capaz de destruir una vida, de destruir tu vida, de destruir mi vida, la de tus familiares, de destruir tu familia, en fin. El demonio obra en este mundo con el poder que la misma Escritura le reconoce, lo mismo que la experiencia secular de la Iglesia. Esta acción la ejercita de dos modos, por medio de la seducción y por medio de la constricción. Y usted nos ha escuchado en este cenáculo, Una Hora con la Sagrada Doctrina Católica, de la mano de la Santísima Virgen María, una producción de www.radiorosamísticacolombia.com. También usted nos ha escuchado a través de la red de radios católicas de Latinoamérica y el Caribe en Internet, integrada por Radio Fe Latina de Argentina, Solo Dios Radio de República Dominicana, Radio San Nicolás de Tolentino de Costa Rica, Padre Pío Radio de Panamá, Radio Aba de Perú, Radio Más Cerca de Dios de Venezuela, Crisol Radiofónico de México, Radio Suena Cristo de Chile, Radio Misión Católica, Radio Divina Misericordia de los Estados Unidos y Radio Católica Metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, aquí en Colombia. Continúe usted con nuestra programación de www.radiorosamísticacolombia.com y de todas estas estaciones que integran la red, que integramos nosotros también, la red de radios católicas de Latinoamérica y el Caribe en Internet. Eres tú, mi mamita, preciosa reina del cielo, ven a darnos consuelo. Ven, 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 por favor, el
presentado una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Vive, María, en tus hijos queridos, protégenos con tu manto, a quienes te amamos tanto. Ven, por favor, hermosa Madre de Dios. Ven, por favor, porque tú eres mi ilusión. El cenáculo presentó desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas, para gloria de Dios y alegría de la Santísima Virgen María. Y recuerda, si eres católico de corazón, di no al Halloween. 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 Halloween.